Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias a todos ustedes por estar nuevamente con nosotros en este programa de prevención y educación, donde hemos querido desde hace 19 años, día a día, hacer este programa, y gracias a ese esfuerzo académico de tantos médicos, hemos llegado a canales internacionales como Discovery y a muchos canales regionales y locales de Colombia. ¿Qué hacemos? Prevención. Este no es un programa de telemercadeo, ni publireportajes, ni es un producto para mercadear productos. Un programa queremos hacer es un programa que oriente a todos ustedes en los diferentes aspectos de la salud. Por eso todas las especialidades médicas pasan por este espacio. En este momento nos pueden ver en Facebook Live buscando Dr. Rojas y dejar todas sus inquietudes, y hoy tenemos tema libre. Y para mí es motivo de mucha alegría compartir con dos profesionales de la salud que me acompañan desde hace mucho tiempo y me apoyan en la consulta también en Bogotá, el doctor Andrés Felipe Rosas y mi sobrino Álvaro Augusto Zuluaga, que también es sacerdote, y ellos nos apoyan en esa parte médica en Manizales, en Bogotá, y con ellos vamos a compartir hoy este tema libre. Muchas gracias por estar con nosotros, médicos. Muchas gracias, tío, y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este momento. Muy buenas tardes a todos los televidentes, y qué bonito de nuevo compartir este espacio de conocimiento y también de aprendizaje para nosotros. Bueno, ya tenemos entonces comunicaciones. Por ejemplo, está preguntando Andrea Sol, que dice: ¿qué me recomienda para el estrés y la migraña tensional? Miren que son dos preguntas bien interesantes para tener en cuenta, porque es que ya hay tanto detrás de un dolor de cabeza. Pero ella dice, estrés, ¿qué tan reactiva será? Qué bueno uno poder conocer a Andrés Sol y conocer esa parte integral. ¿Saben yo por qué no volví a atender consulta solo?
¿Saben? Porque yo siempre ando en las rondas médicas con Andrés Felipe, con Álvaro Augusto, con todos los médicos, somos ya 76 profesionales del área de la salud en nuestros parques de la salud, porque en medicina 4 ojos ven más que 2. ¿Y por qué nos hemos apoyado tantas especialidades y ahorita contamos con psiquiatría alternativa? Porque es que estamos viendo cómo nuestros estados emocionales le pegan al cuerpo. Estrés y dolor de cabeza, doctor Andrés Felipe y Álvaro Augusto. Bueno, cuando nos comenzamos a hablar algo y es realmente lo que vemos hoy en día en la consulta y cuando no encontramos muchas veces la razón de ciertos síntomas, lo que hacemos es echarle la culpa al estrés. De hecho, decimos que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Pero, ¿qué hay detrás de ese estrés? ¿Qué es lo que me lo está desatando? ¿Y qué hay detrás de toda esa historia de vida para poder encontrar cuál es el origen, qué es lo que me está generando? Porque puede ser un estrés con obsesión, puede ser un estrés con rabia, puede ser un estrés con ira. Y cuando ella dice es que me genera estrés y por la noche comenzamos a ese inconsciente a apretar esa parte muscular, activar todos nuestros músculos de la mandíbula, activar todos los músculos del cuello, muchas veces hasta nuestras manos y terminamos amanecemos con las manos dormidas, amanecemos con dolor en nuestra mandíbula y resulta que ella decía, es que tengo dolor de cabeza, una cefalea tensional, claro. Y es que van de la mano. Si yo tengo niveles de estrés altos, si yo estoy tensionado toda la noche, lo que hago es comenzar a ocluir, a apretar una arteria que se llama vertebrobasilar y ella no llega a nutrirme el cerebro, no llega a nutrirme el oído y comienzan a aparecer los dolores de cabeza, comienzan a aparecer también los vértigos y pues ¿cuál es realmente el tratamiento? Buscar el origen de ese estrés y comenzar a manejar y entender muchas veces que la flexibilidad es salud, pero que también es entender que paso a paso se anda lejos en este mundo que vivimos de acelere. Cuando hablamos de la parte de la cefalea hay que tener en cuenta, como lo decía mi tío, que hay varias formas o síntomas específicos donde nosotros podemos empezar a mirar el paciente. Nosotros podemos tener una cefalea que puede ser producto de problemas digestivos, como también problemas de hígado, problemas como de senos paranasales, problemas visuales, pero importante, como le decía el doctor Andrés Felipe, el estrés. Cuando nosotros hacemos una cefalea tensional, por lo general es un dolor típico que va desde el cuello hacia la parte anterior de la cabeza y esto hace pues que la persona tenga una sintomatología repetitiva. ¿Cómo tratarla? Hay muchas formas de tratarla. Encontramos la terapia neural, la acupuntura, la osteopatía y muchas formas. Pero lo más importante para que la persona empiece a tratar ese tipo de patología es tomar conciencia de qué le produce la enfermedad. Porque es que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y no le podemos dar a las cosas largas. Tenemos que darle solución para empezar a quitarnos cargas. Desde la medicina china, esta parte de los hombros significa las cargas que nosotros nos echamos. Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿dónde nos ponemos nosotros la mochila? Y nos la colgamos siempre del hombro. Y vemos que esto nos lleva a esos problemas de aumento con vasodilatación o vasoconstricción a nivel cerebral, como lo decía el doctor Andrés Felipe, por la compresión de la arteria, nos disminuye este riesgo sanguíneo y nos aumenta el proceso inflamatorio de dolor. Ojo con el famoso estrés y el sueño. Y duermen así, bruxismo. El problema está acá y esto que produce unos dolores de cabeza y le tratan la cabeza. Mire que son muchas cosas, medicina china, osteopatía, columna, odontología, digestión y tantas cosas que pueden estar relacionadas con eso. Y lo otro, el ser reactivo es lo peor. Aprendamos a meditar, a hacer relajación, tomemos los minutos para tomar decisiones, que eso sí nos puede llegar a la salud. Ya regresamos. Preguntar a Celi Barón, ¿qué opina de la medicina nuclear? ¿Es buena o mala? Es buena. La medicina nuclear es muy importante, es necesaria. Es una especialidad que nos apoya y nos sirve para hacer estudios y diagnósticos. Por eso es importante que ustedes no le saquen el cuerpo a los exámenes. A las ayudas diagnósticas son supremamente importantes y cuando es cirugía, cirugía, que también es tan importante. Quiero hacerles una invitación porque en septiembre 6 voy a estar en Cali dictando una conferencia
Esto va a ser, ahí pues está en Casa Roma, es que si nos pueden, exacto, Casa Roma, esta miren la dirección, a las 7 de la noche, eso va a ser en Cali el viernes 6 de septiembre y ojalá pues nos acompañen a esta gran actividad y ahí pueden ustedes contactarnos a nosotros para los teléfonos y los cupos. Nos hacen varias preguntas, recuerden que tenemos habilitado Facebook Live en este momento. Nos hablan sobre una persona que tiene una ecografía de hígado y le sale un nódulo hipoecoico. ¿Por qué nosotros hacemos siempre todos los diagnósticos ecográficos preventivos? Para hacer este tipo de seguimiento, encontrar. Yo sé que muchas de estas lesiones son benignas, pero hay que hacerle seguimientos. El nódulo es una lesión que aparece en el hígado, su característica es esa, se llama hipoecoico y debe tener control por ecografía para mirar su crecimiento y la sintomatología que pueda estar presentando el paciente. Nos hacen una pregunta desde Cartago sobre el Helicobacter pylori, si tiene o no cura. Cuando hablamos del Helicobacter pylori tenemos que empezar a mirar que nuestro sistema digestivo tiene una flora bacteriana que es normal. Y entre esa flora bacteriana nosotros también encontramos el Helicobacter pylori que ayuda en algunos procesos. Pero cuando nosotros tenemos malos hábitos alimenticios, cuando comemos alimentos de la calle, cuando no lavamos muy bien los alimentos, pues la bacteria empieza a crecer y empieza a colonizar. Al empezar a colonizar, empieza a producir un proceso inflamatorio de la parte digestiva del estómago que va creciendo y va aumentando y se puede ir hacia la parte más distal, que es hacia el intestino también. Pero la pregunta es, ¿podemos erradicarlo? Yo soy de los que piensa que el cuerpo de la misma forma como se enferma, de la misma forma se cura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Veíamos al principio en el programa, cuando hablaban en Discovery Home and Health, que tu medicina sea tu alimento, desde aquí empieza el proceso. Tenemos que empezar a cambiar los hábitos alimenticios, encontramos muchas opciones terapéuticas para abordarlo. Desde la parte de la medicina alopática se hace un tratamiento que es con antibioticoterapia para acabar con esto, pero en algunos momentos puede llegar a ser agresivo con nuestro sistema digestivo y producir procesos inflamatorios que para algunas personas no son buen tolerados. Pero desde la parte de la medicina biológica encontramos muchas opciones terapéuticas coadyuvantes a tratar la enfermedad y poder erradicar. Resulta que muchas veces se nos olvida que tenemos que mirar también a los integrantes de la familia, porque aquí también puede haber contagio por los alimentos, por la misma saliva y lo que compartimos el uno con el otro. Es muy importante que la gente vaya conociendo esas ayudas o esos coadyuvantes que hablaba mi sobrino. Y desde hace 10 años nosotros veníamos en un proceso de estudio con una planta que es la que se pega en la ropa, que es el cadillo. De ahí se sacó un medicamento que es la Videns pilosa y actualmente hay un producto que se llama Videns Pil, del cual hay estudios y aprobaciones por el INVIMA para manejo de gastritis y para complemento en Helicobacter. Entonces mire cómo empiezan a aparecer este tipo de ayudas complementarias, el colbre, que es una arcilla que ayuda a mejorar esos problemas, las enzimas digestivas, que es el Sacrotina aloe. Para nosotros ese es un triconjugado natural que utilizamos, acompañado de lo que decía Álvaro Augusto, que es la alimentación. Definitivamente es importante. Doctor Andrés Felipe, nos preguntan sobre las venas y la mala circulación. Nos pregunta Gloria Romero. Hay que entender que gran parte, digamos, de la mala circulación que llamamos esa insuficiencia venosa, hay que ver si tenemos un componente genético, ¿sí? Hay que ver cómo viene nuestra familia, cómo están las piernitas de nuestra mamá, de nuestro papá. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya hay ese daño, realmente hay que comenzar a ver cuál es mi peso, ¿no es cierto? Si yo tengo un peso, ¿sí? Y yo siempre les digo a las personas que nos imaginemos que es una casa, que nuestro cuerpo es una casa y que esas columnas son nuestras piernas y que yo tengo una casa diseñada para aguantar 2, 3 pisos. Si le pongo 4, 5, 6, si le pongo mucho más pisos, esas columnas se me van a alterar. ¿Qué pasa? Lo mismo pasa con las piernas y resulta que si yo tengo un sobrepeso, estoy haciendo una carga mecánica, aumentando el peso en mis piernas, los músculos no van a funcionar de la misma forma y resulta que hay 3 formas por las cuales se devuelve la sangre. La primera es por la contracción muscular.
La segunda es por unas valvulitas que tienen las mismas venas, que son las que a la larga terminan dañándose y permitiéndonos ver ese acúmulo de sangre. Y la tercera es la respiración, la presión negativa que se hace en la inspiración. Por eso parte del tratamiento, independiente de usar las mediecitas de compresión, independiente de tener una buena alimentación, debe irse acompañada de la actividad física, ¿sí? De hecho, hay unos ejercicios muy sencillos que se llaman Burger Allen, que los pueden buscar por internet. Son muy sencillos y nos ayudan a controlar, digamos, que ese dolor, esas molestias que vienen con la insuficiencia venosa. Y lo otro, mejorar nuestro patrón ventilatorio, o sea, aprender a respirar. Ok, vamos a ir a este corte de comerciales y esperamos poder responder tantas inquietudes. Recuerden que es un acompañamiento, una asesoría. Ustedes deben de tener presente ante cualquier síntoma la consulta médica, exámenes de laboratorio, ayudas diagnósticas y de esta manera uno poder hacer un proceso terapéutico positivo para todos ustedes. Ya regresamos. Pregunta Chela Rodríguez acerca de la dieta cetogénica. ¿En qué consiste y se la puede hacer una persona que tiene diagnóstico de cálculos en la vesícula, doctor Álvaro Augusto? Cuando hablamos de alimentación y hablamos de dieta, yo siempre le recomiendo al paciente que en esa toma de conciencia aprendamos que no le digamos dieta, sino cómo cambiar hábitos alimenticios o mejorar hábitos alimenticios. Ahorita que estábamos hablando el doctor Andrés y yo acerca de esta pregunta y hablábamos en la dieta cetogénica de esos ayunos tan prolongados, vamos desde esa parte fisiológica y el objetivo de una dieta es poder llevar a modular los procesos inflamatorios celulares que hay, disminuyendo las reacciones del cuerpo. Por lo cual nosotros en nuestros parques de la salud lo que buscamos es que el paciente aprenda a comer adecuadamente sin evitando ayunos tan prolongados. Hay que tener en cuenta que hay ayunos terapéuticos, pero en el ayuno terapéutico no se aguanta hambre, porque yo quiero que recordemos algo. Cuando nosotros aguantamos hambre, inmediatamente se empieza a activar el ciclo el hígado con el ciclo del glucógeno, la gluconeogénesis y la glucólisis, y el cuerpo empieza a producir más niveles de azúcar, lo cual me va a llevar a producir procesos inflamatorios en mi cuerpo y también distorsiones a nivel ya del páncreas, también en la absorción de los azúcares. Por eso es importante en la alimentación enseñarle al paciente cómo debe ser la correcta alimentación, saber balancear los granos como proteínas, la proteína vegetal y los que comen proteína animal, cómo empezar a combinar los carbohidratos y disminuir los carbohidratos que me aumentan los niveles de glucosa en el cuerpo, aumentar los omegas, que el omega nos ayuda a sacar radicales libres de mi cuerpo y me ayuda en los procesos de flexibilidad y elasticidad de las arterias, por eso es que nosotros nos estamos envejeciendo. Por eso habría un programa entero que podríamos hablar acerca de nutrición y cómo curar nuestras enfermedades desde la nutrición sin aguantar hambre, porque es que de aquí viene, como lo decía al principio también, una medicina con un enfoque holístico. Algo muy importante y muy fácil que sí pueden hacer ustedes para entrar el cuerpo en ese estado de desintoxicación es paren de comer a las 5 de la tarde. Su última comida, 5 de la tarde. Su próxima comida, 7 de la mañana. Ahí el cuerpo está en un ayuno. Ahí es donde el cuerpo entra en un proceso de desintoxicación que es aproximadamente de 4 de la mañana a 12 del día. Y está asimilando bien los alimentos de 8 de la noche a 4 de la mañana. Entonces me preguntaban acá, Lina, la productora, que la gente que no se aguante, es que usted coma a las 5 de la tarde un alimento y la comida ¿cuánto dura? Entre 3 y 8 horas. Ahí tiene alimento, el resto está dormido. El ciclo circadiano, ¿qué es? Cuando las señoras dicen, no salga que se serena, el sereno no es a las 6 de la tarde, es a las 10 de la noche cuando cambia el ciclo circadiano. Estén acostados a las 10 de la noche, última comida 5 de la tarde, adiós reflujo, están desintoxicando, están en una dieta alcalina, tenga o no cálculos, eso no importa. Nos pregunta Sandra Milena Jiménez Corrales, ¿qué es lo mejor para la retención de líquidos? Ella parece que no evacúa la cantidad de agua que toma y se le están hinchando los pies, doctor Andrés Felipe. Bueno, hay que ver porque
puede ser una retención de líquidos y se le están, como ella nos dice, hinchando los pies, pero hay que ver cuál es el origen. Por eso nosotros siempre recomendamos que vayan a una consulta médica, entender de que se me pueden estar hinchando los pies porque puedo tener una alteración a nivel renal, se me están hinchando los pies porque puedo tener una alteración de la parte circulatoria que hablábamos ahorita, se me puede estar hinchando los pies. Y muchas veces pasa también cuando comienzo a tener alteraciones de mi función cardíaca o se me están hinchando los pies porque estoy teniendo una alteración de mi función tiroidea. Entonces, miren que realmente es un signo, ¿sí? Es algo que nos está mostrando el cuerpo y como siempre ponemos el ejemplo, es la lucecita del carro que nos está avisando que algo está funcionando mal. Hay que ir a ver qué es lo que está pasando. Entonces, realmente la invitación es que vaya a una consulta médica para hacerle los exámenes correspondientes para poder determinar cuál es su origen. Y si tenemos un buen origen, podemos hacer el tratamiento. Una hinchazón y una retención de líquidos debe ser muy estudiada. Eso es muy delicado. Y entonces, esa es la invitación. Yolanda Victoria me pregunta acerca de estas ondas y figuras que yo utilizo para proteger el celular de las radiaciones. Estas yo las consigo en España, las consiguen en los parques de la salud, son supremamente económicas, pero ojalá todos sus computadores y celulares y aún televisores pudieran tener estas ondas para proteger los celulares. Nos hace una pregunta Susana Castañeda, dice: buenas tardes, apreciado doctor Rojas. Bueno, nos agradece por todo el equipo de trabajo que tenemos y nos hacen una pregunta desde Perú. Quiero agradecer a toda la gente de Perú que nos sigue y cuando estuve en las conferencias allá a tantos asistentes. Pregunta sobre las algas marinas, los beneficios y cómo las puede tomar Lía Furizagá desde Perú. Las algas marinas son un gran componente nutricional y muchas de las personas la utilizan en tratamientos de pérdida de peso, pero también la utilizan en pacientes con desnutrición, porque es rica en proteínas, es rica en aminoácidos y en ácidos grasos esenciales. Nos ayuda a sacar y a liberar toxinas de nuestro cuerpo, o sea, radicales libres debido a todos estos procesos. ¿Cómo debemos acompañar esa parte de las algas marinas? Algunas ya la podemos encontrar en productos y otras todavía la espirulina, la que la vemos en la espirulina. Y vemos mucho en pacientes con enfermedades vasculares cómo ayuda a mejorar el tono vascular, cómo ayuda a mejorar esa circulación. En el paciente que quiere bajar su colesterol y triglicéridos y bajar de peso también le puede servir cuando la toma antes de las comidas y cuando queremos mejorar en esas personas que tenemos procesos de desnutrición o personas que están bajas de peso, con baja componente proteico, o sea, masa muscular después de los alimentos. De esa forma puede ayudar mucho a las personas. Bueno, vamos a ir a este corte comerciales y continuamos con todas las preguntas que ustedes tienen. Recuerden que está habilitada también la línea 018000 127 222, una línea gratuita para que ustedes se comuniquen con nosotros o en Facebook Live buscando Dr. Rojas. Ya regresamos. El uso de plantas medicinales como herramientas para establecer la salud y el bienestar ha sido utilizada en todas las culturas desde tiempos antiguos. Hoy en día, el uso de las plantas medicinales va en aumento, ya que son productos muy útiles, no solo para curar enfermedades, sino también para prevenirlas. ¿Sabes cuál es el mejor momento para recolectar plantas medicinales? Aquí te damos algunas recomendaciones para que aproveches al máximo sus beneficios. Los días sin lluvia y que amanecen soleados son los más propicios para recoger las plantas. No se debe hacer en días lluviosos para evitar el riesgo de moho. Tanto las hojas como las plantas enteras deben cortarse con la ayuda de un cuchillo afilado o tijeras para podar, para evitar el daño de la planta. No recojas plantas en áreas de mucho tráfico o en campos que hayan sido tratados con compuestos químicos como pesticidas. El secado de la planta también es una parte fundamental del proceso. Al ser arrancadas de su medio natural, ven alterado su equilibrio metabólico y proliferan reacciones y fenómenos que
deterioran la parte de la planta recolectada que contiene el principio activo, el principio responsable de la alteración de la planta medicinal una vez recolectada es la elevada presencia de agua. Al descender el agua, las enzimas detienen su actividad, quedan inhibidas y la parte de la planta medicinal recolectada se conserva. El almacenamiento de la planta depende de las características propias de cada especie y de la parte de la planta utilizada, pero hay condiciones que hay que considerar como almacenar en un lugar fresco. La temperatura es un factor importante, pues el calor produce pérdida de los principios activos y el frío excesivo favorece la proliferación de hongos y moho. Preservar de la luz, principalmente de la luz ultravioleta que acelera el deterioro de la droga vegetal. Controlar el tiempo. En general no debe sobrepasar a un año, pero puede variar dependiendo de las características de la planta medicinal. Se debe guardar en recipientes tapados y que protejan de la luz. Utilizar recipientes metálicos, vidrios o de cerámica, porque no son permeables al aire y a los agentes externos. Me da tanta alegría ver esa nota que acaba de hacer Lina, porque ese es el Parque de la Salud de Manizales. Ahí veían ustedes la colección de plantas medicinales y veía las manos de estos jardineros. Y yo siempre digo que tenemos que hacer un alto en el camino con nuestras vidas. Saben que uno puede ir en la vida una vez donde el abogado, arquitecto, ingeniero, pero hay que ir 3 veces al día donde el agricultor. Y se nos están acabando. 3 veces al día donde el agricultor. Y otra nota importante que sacaba ahí Lina con respecto a esas imágenes, si las puede ir rodando sin volumen, no sé si se pueda, del Parque de la Salud y la colección de plantas medicinales, ella dijo algo muy importante ahí. Ojo con consumir plantas que hayan sido fumigadas. Estaba en Perú ahora en el Congreso dando conferencias y hubo una conferencia tan impresionante sobre el efecto de la flora intestinal nuestra, el efecto que sufre cuando consumimos plantas, hortalizas y verduras que han sido fumigados con glifosfato. Y el gobierno nos dice que eso no es nada, que eso es agua bendita. ¿Cómo acaba la flora intestinal cualquier verdura que haya sido fumigada con glifosfato? Yo aquí tenemos un programa de abono con humus y todo con alelopatía, que es cultivando plantas medicinales al lado de la otra que controlan las plagas. Y gracias a esas manos que ven ahí de Augusto y Virgilio, nuestros jardineros, podemos tener esta linda colección de plantas y de comida que tenemos cultivada. Tenemos una comunicación, esa última de la planta seca, sí, esperen que la planta esté seca para poder preparar las infusiones. Aquí, Isaura en Bogotá. Isauro, adelante con su pregunta, Isauro. Doctor, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por su programa. Gracias. Nos ha servido muchísimo, hemos aplicado algunas enseñanzas que nos ha dado. Es que quería hacerle una preguntita. Mi esposa hace unos 5 días que no puede dormir. ¿A qué se debe esto? ¿Con qué me puede colaborar? Bueno, muchas gracias, Isauro. ¿Sabe que es una pregunta bien difícil? Porque mire que nos da muy pocos datos. Y por eso nosotros en conjunto empezamos como a analizar esa pregunta, qué dudas nos podrían llegar a nuestra cabeza, doctor Álvaro Augusto y doctor Andrés Felipe, para uno poder pensar por qué una persona, las 1 y 1000 causas, como el libro Las 1000 y una noche, que nos llevan a no dormir. Cuando hablamos de el insomnio, nos encontramos en algo, como lo dice mi tío, donde uno tiene que empezar a armar el rompecabezas de un paciente. ¿Por qué? Porque como puede ser una inversión de los niveles de serotonina o la baja producción de los niveles de serotonina en el cerebro que nos lleva a tener ese sueño y aparte de eso a estar tranquilos y a tener todo lo que hace la serotonina, podemos pensar que un insomnio puede estar por un problema, por la muerte de alguien, por alguna dificultad, por simplemente el hecho de pensar que en tantas cosas que la persona no ayuda a conciliar el sueño. Yo siempre le pregunto al paciente, bueno, ¿y usted cuando le da insomnio, en qué piensa? Y me dicen, en de todo. Claro, cuando usted empieza a pensar en el mismo problema y a pensar en el mismo problema, pues no va a tener cómo poder conciliar su sueño. De aquí hay que hacer un examen físico y clínico del paciente para poder identificar qué es lo que le está llevando a todo esto. Sí, y hay que entender que
ya yéndonos un poco hacia la parte de la medicina tradicional china, hay una frase muy bonita y es que cuando el Chen está en equilibrio, el cuerpo no enferma y nosotros encontramos que el Chen es esa parte emocional, es esa parte mental, es entender qué puede estar pasando detrás de esa persona, como muy bien lo decía el doctor Álvaro Augusto, y complementar ahí exámenes para ver cómo está la función tiroidea, complementar también cómo están todos esos niveles, como hablaba el doctor Álvaro Augusto, serotonina, melatonina, cómo está el óxido nítrico, y entender que esas disfunciones, esos desbalances que nosotros siempre hablamos de un equilibrio, pueden estar comenzando a generar ese insomnio. La recomendación, ¿cuál es? Asista a una consulta médica, pero mientras tanto hay algo muy sencillo que desde las plantas podemos utilizar, y es hacer una infusión de tomillo, toronjil, semillas de cilantro y oreganón. Eso nos permite de pronto comenzar a conciliar el sueño, pero igual hay que ir a una consulta médica. Y lo otro que es importante es que tengan exámenes de tiroides y de vitamina D, que es muy importante esos exámenes. Como en los llamadas de Bogotá, la doctora Dafna Rodríguez Baloy, el doctor Andrés Felipe Rosas, el doctor Álvaro Augusto Zuluaga, ellos atienden en Bogotá y ustedes ahí aparecen los teléfonos para que puedan tener ese acompañamiento médico. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos. Luz Amarueno pregunta qué es bueno para los calores de la menopausia. Bueno, hay que entender que este proceso que se hace, cambio hormonal, debe ir acompañado de toda la parte de ginecología, de su ginecólogo, y entender también de que es una parte de que el cuerpo está haciendo ciertos cambios y que a veces, y uno lo ve en la consulta y se comienza a ver como una lucha, como un sufrimiento. Por eso debe ir siempre acompañado de la parte de acompañamiento profesional, y algunas recomendaciones muy sencillas son consumir mandarina, la semilla de la mandarina, masticarla, aumentar el consumo de omega 3, de ácidos grasos, que nos pueden ayudar a controlar este tipo de calores y este cambio hormonal. Bueno, tenemos otra comunicación. Yo tengo que agradecerle a tantas personas que nos escriben de tantas partes. Nos disculpan que a veces no alcanzamos en televisión a responder estas preguntas, pero en el transcurso de la noche el equipo de médicos continúa respondiendo. María Elena Mejía Hernández, ¿a qué se debe el síntoma de entumecimiento en las manos? Cuando hablamos de este signo, podemos empezar a mirar en el paciente muchos factores, pero el más común que nosotros encontramos es ese síndrome del túnel carpiano, que es donde nosotros podemos tener una disminución del espacio que va entre la eminencia tener la eminencia hipotenar, donde el retináculo hace opresión del nervio medial. Esto me puede llevar a tener el entumecimiento de las manos, pero también no podemos descartar problemas circulatorios en el paciente, un síndrome de Raynaud o mala circulación del paciente. Aparte de eso, las posturas que el paciente adopta también para dormir, porque a veces al dormir ponemos las manos en ciertas posiciones donde hacemos compresión de alguna parte del nervio y se produce el entumecimiento de las manos. Por eso, en la consulta identificamos, miramos en el paciente qué es lo que está pasando para abordarlo terapéuticamente, con terapia neural, con acupuntura, electroacupuntura, que nos va a ayudar a hacer esa estimulación del nervio que puede estar afectado, o en su proceso diferente que puede ser circulatorio, ayudarle a ese paciente a mejorar la circulación. Luisa Garzón pregunta que a la mamá le van a hacer una cirugía de rodilla por desgaste. Además de saber pues por qué es ese proceso de desgaste, cómo prepararse antes y después de la cirugía. Bueno, vamos a entenderlo de la siguiente forma, y aquí podemos ver una rodilla, y cuando vemos la rodilla, realmente lo que vemos, aquí está la parte del fémur, ¿no es cierto? Y aquí está la parte de la tibia. Resulta que esta parte azulita es algo que llamamos meniscos, pero digamos que aquí, por debajo de estos meniscos, antes de llegar a este contacto, hay una capa que nos recubre, y es lo que llamamos el cartílago. Este conjunto de estructuras, este conjunto de partes de nuestro cuerpo, de nuestra rodilla, lo que hacen es funcionar como un amortiguador. Ellos permiten no solamente el movimiento, sino que
nos amortiguan para que no haya ninguna, digamos que ningún choque de hueso con hueso. ¿Qué pasa? Resulta que ese cartílago se comienza a desgastar. ¿Por qué se comienza a desgastar? Está totalmente relacionado con el bajo consumo de vitamina C, es decir, porque no consumimos frutas, verduras. Está relacionado con procesos inflamatorios crónicos, también asociados muchos a la alimentación, pero también a que nos comienza un dolorcito de rodilla, un dolorcito, y a la larga no le prestamos atención y por el pasar del tiempo ya comienza a haber un desgaste. Cuando ya se toma la decisión de hacer la cirugía, lo que realmente hay que hacer es hacer esa cirugía, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que comenzar a bajar de peso y comenzar a hacer un proceso de desintoxicación. ¿Qué pasa? Y se ve mucho en la consulta, le hacen la cirugía, pero persiste el dolor. Le dicen, pero ¿por qué si ya no tengo la rodilla? Es que no es solamente la rodilla, es cómo están los músculos que vienen encima de ella, cómo está la fascia. Y si no hacemos un proceso de desintoxicación antes y después, junto con un buen acompañamiento de terapia física, el dolor persiste. Bueno, pregunta Carol Cruz referente a los enemas y la cánula. Cuando se hagan ustedes el enema de café, inmediatamente retiran la cánula y sostienen el líquido. Ahí en Facebook, buscando Doctor Rojas, explico muy bien cómo se hace todo el proceso del enema. Alexandra Carreño pregunta sobre que si el Desintol reemplaza los purgantes tradicionales. No, el Desintol es un desintoxicante, eso que hablaba el doctor Andrés de desintoxicar, y hace una colonterapia fisiológica. También pregunta Jimena Muñoz sobre el tema de la yodoterapia de tiroides. Es un tratamiento muy importante, muy necesario, muy efectivo en procesos de hipertiroidismo. Nos preguntan, bueno, hay cantidad de temas. Finalmente, para redondear, ¿qué mensajes finales nos dejarían ustedes, que el tiempo apremia, con respecto a los temas de salud y a la prevención, doctor Álvaro Augusto? Es importante tener en cuenta que somos nosotros los dueños de nuestra vida y tenemos que ser conscientes de que el proceso de salud y enfermedad empieza por mí, no por el vecino, por mi esposo, mi esposa o los que me rodean. Que ellos pueden ser mi apoyo para yo rehabilitarme, pero quien tiene que tomar la conciencia y dar el paso de vida soy yo mismo. Y algo que siempre recalcamos y la parte bien bonita de la conciencia, pero también esa parte de la conciencia es darnos cuenta de que no podemos seguir automedicándonos, que es muy importante ir a la consulta médica, que esa consulta tiene que ir acompañada no solamente de la historia clínica, de la historia de vida, sino también de todas las ayudas diagnósticas, que a partir de un buen diagnóstico se puede realizar un buen tratamiento. Qué bueno. Yo quiero agradecerles al doctor Andrés Felipe Rosas, a Álvaro Augusto, mi sobrino, y también a la doctora Dafna por todo ese apoyo y acompañamiento que nos han dado en Bogotá con la consulta, lo mismo que en Manizales y en Dos Quebradas, y a todos ustedes por estar con nosotros. No olviden que nos pueden seguir escribiendo en Facebook buscando Doctor Rojas, y invitarlos a la remisión de este programa todos los días a las 6 de la mañana. Muchísimas gracias, bendiciones.